¿Alguna vez sentiste que alguien te dijo algo pero tenía otra intención? Por ejemplo, sí, haz lo que quieras. ¿Realmente quiere que hagas lo que tú quieres? O también, qué bueno por ti, pero no tiene intención de desearte algo bueno. O también, yo no dije nada, cuando claramente quiere decir algo. Si lo has escuchado, bienvenido al mundo de las indirectas. Hoy vamos a aprender a identificarlas y entender lo que alguien realmente quiere decir, entre líneas. Y si quieres, también puedes usarlas con cuidado. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a un video más en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y en este video hablaremos de algo que no se ve mucho en los libros de español. Y hablamos de las frases indirectas o con doble intención. Estas frases que pueden cambiar dependiendo del tono en que los digas, de las expresiones que uses o también del contexto. Porque es muy claro que no todas las personas pueden comunicarse de forma directa. A veces se utilizan estas frases para expresar un poco de molestia, de ironía o simplemente para evitar un conflicto. Vamos a ver ejemplos reales y aprenderás a cómo sobrevivir a una conversación con indirectas. ¿Están listos? Empecemos. Entonces, ¿qué es una frase indirecta? Una frase indirecta es una expresión que parece amable o neutro, pero en realidad esconde otra intención. Y no se tratan solo de las palabras que utilizamos para expresarnos, sino con qué intención las decimos. Para esto debemos tomar en cuenta el tono de la voz, la cara de la persona que lo dice y también el momento de la conversación. Son muy comunes en discusiones, relaciones un poco más personales o situaciones incómodas. Y si no las entiendes, puedes perder un poco el mensaje que te están dando. Así que vamos a empezar con las frases indirectas más comunes. Y aquí está la primera. Esta es, haz lo que quieras. Literalmente significa, tienes libertad total. Pero, ¿realmente qué quiere decir? Sería algo como, no estoy de acuerdo, pero no voy a discutir más. Haz lo que quieras. Un contexto típico es una discusión en pareja. Así que cuidado al utilizar esta frase. La siguiente frase es, qué bueno por ti. También dependiendo con el tono. Lo que literalmente significa es, me alegro por tus logros. Pero de una forma indirecta, te envidio un poco o me molesta, pero no te lo quiero decir directamente. En estos casos, esta expresión suele tener un tono más seco, sin emociones. La siguiente, yo no dije nada. El significado literal es simplemente silencio. Pero la doble intención, lo pensé o lo insinué y quiero que lo sepas. Esta es casi una provocación pasiva y se dice cuando claramente se insinuó algo, pero no te quieres hacer responsable de eso. Yo no dije nada. Aquí va otra frase que personalmente me disgusta mucho. Y es, bueno, si tú estás feliz, literalmente debería significar te apoyo si te hace feliz. Pero el significado indirecto, yo no lo haría. Pero tú ya verás qué pasa. Esta también es una forma sutil de demostrar un desacuerdo, obviamente sin ser directo. La siguiente es una que he escuchado mucho a lo largo de mi vida y es, tú sabrás. El significado literal es, tú decides, tú sabes lo que haces. El significado indirecto, yo no me haré responsable
si sale mal? Esta es muy utilizado por nuestras mamás. Creo que ellas ya saben lo que va a pasar, pero no quieren hacerse responsables. Tú sabrás lo que haces. La siguiente es un poco más fuerte. Yo te aconsejo que si la escuchas, corre. La frase, no es por criticar, pero si escuchas que alguien empieza una frase diciendo esto, sabes que se viene una crítica. El significado real es querer aclarar algo. El significado indirecto sería, es obvio que no está bien y no estoy de acuerdo, pero quiero suavizar un poco la situación. No es por criticar. Realmente, este es un clásico en conversaciones con tono moral o para reprochar. ¿Qué te parecen todas estas frases de forma indirecta? Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos que hablan sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante y también otros datos interesantes como el que estamos viendo en este video. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Después de ver todas estas frases y sus significados indirectos, vamos a aprender cómo reconocerlas. En estos casos no solo basta con escuchar lo que la otra persona dice, también hay que observar un poco más, empezando por el tono. ¿Es un tono sarcástico, seco o dramático? También tenemos que ver qué expresión tiene la mirada de la persona. Obviamente no olvidar el contexto. Es una situación incómoda, quizás es un momento de tensión o una discusión y también debemos tener en cuenta nuestro historial o relación que tenemos con la persona. Quizás es una persona con la que ya hemos tenido algún drama anteriormente. Entonces mi consejo aquí es, si la otra persona te lo dice de una forma amable y tú no te sientes cómodo en la situación, probablemente sea una frase indirecta. Ahora, supongamos que pudiste detectar que el mensaje tiene otra intención. ¿Cómo reaccionar o cómo responder a este tipo de interacciones? En este caso tenemos varias opciones y una de ellas es simplemente ignorar o tener una respuesta más cortante. Si no quieres seguir este juego, responder algo como, sí, gracias, y ya está. Si quizás tienes un poco más de confianza con esta persona, puedes responderle de una forma directa, pero amable. Por ejemplo, ¿estás seguro que quieres decir eso? ¿O prefieres decirme lo que realmente piensas? Y también una opción más divertida es tomártelo con humor y decírselo a la persona. Por ejemplo, esa frase me sonó como a una indirecta. En estos casos yo te recomiendo no reaccionar de una forma enojada directamente, ya que las indirectas también son parte de una cultura comunicativa. Y ahora sí, como siempre, quiero saber qué piensas tú. ¿Te han dicho alguna vez una frase indirecta, como las que vimos hoy en este video? En tu idioma o en tu cultura también existe estas expresiones con doble intención. Si tienes una respuesta a estas preguntas, déjalas en los comentarios, que vamos a leerlas todas. Qué bueno que te quedaste hasta el final de este video. Espero que te ayude no solo a entender el idioma, sino también a la intención escondida detrás de este mismo idioma. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube
Y también puedes pasar por todas nuestras redes sociales donde subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios para practicar. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde tenemos una prueba de nivel totalmente gratuita. Aquí también podrás encontrar artículos en español y clases online. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.